Buenos días, estamos acá con Eliana Cano. Eliana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eliana es, psicóloga de profesión, ha estudiado en la Universidad Cayetano Heredia y en este momento es coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Lo primero que queríamos preguntarte para el boletín Ciudadanías X, Eliana, es ¿qué es Católicas por el Derecho a Decidir? Buenos días y gracias por la invitación. Católicas por el Derecho a Decidir es una propuesta política que se expresa en un movimiento de personas católicas que están trabajando por la defensa de los derechos humanos, específicamente de la esfera de los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿No? Para esto, revisa y se vale de una serie de instrumentos como por ejemplo la teología feminista, ¿no? Que es un medio fundamental que nos permite revisar, conocer y cuestionar todos aquellos dogmas, ideas inadmovibles que vienen del clero o de la jerarquía de la Iglesia Católica y que definitivamente pretenden dominar o convertirse en mandato para el comportamiento de la gente, ¿no? ¿Cómo se relacionan ustedes con la Iglesia Católica? Porque ustedes son católicas. ¿Cómo se relacionan con la Iglesia Católica? En realidad ese es el punto de partida. Nuestra identidad es como mujeres y hombres católicos y católicas. Hemos construido una identidad probablemente como muchos ciudadanos y ciudadanas de países como el Perú, ¿no? Que fuimos bautizados y bautizadas, ¿no? Digamos que el bautizo es el sacramento oficial que te inserta a esta comunidad, ¿no? Y te adhiere a esta religión, y obviamente en el camino hemos tenido encuentros, desencuentros, etcétera, que han ido conformando nuestra identidad católica. Y esa es nuestra relación, ¿no? Sentirnos, identificarnos y nombrarnos como mujeres católicas que, partiendo de experiencias de fe, que es una cosa muy importante, ¿no? Abogamos también por un trabajo político sistemático en defensa de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, que además es la esfera todavía que se vulnera mucho en un país como el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sé, Eliana, que hace poco ustedes han tenido una publicación muy interesante titulada Religión, Sexualidad y Estado. Y es una investigación, ¿no? Yo quería consultarte, porque el tema, tú sabes, de nuestro boletín es Estado laico, diversidad sexual e inclusión social. Quería preguntarte un poco sobre los resultados que han aparecido en relación al tema de la diversidad sexual. Bueno, esta investigación Sexualidad, Religión y Estado fue un sondeo de opinión que realizamos en la ciudad de Lima el año anterior. Y básicamente el objetivo y la motivación era indagar qué pensaban, sentían y hacían los y las católicas de a pie, ¿no? En relación a diferentes temas. Por un lado, por ejemplo, la percepción respecto a su iglesia, ¿no? Qué problemas identifican allí, qué fortalezas, qué desafíos le plantean a la Iglesia Católica, tanto tendría que ser inclusiva, ¿no? Y más respetuosa y más acorde con la realidad de la gente, ¿no? Otro gran eje fueron los derechos sexuales y reproductivos, y definitivamente allí el resultado es alentador en el sentido de que, si bien es cierto, ya lo intuíamos, porque ese es un sondeo que se ha hecho ya anteriormente en otros países de América Latina por las católicas por el derecho a decidir, encontramos que la gente piensa, siente y hace de una manera bastante diferente a lo que la jerarquía de la Iglesia Católica pretende mandar o colocar como mandato, ¿no? En el caso de sexualidad evaluamos, por ejemplo, varios temas, ¿no? Desde temas como anticoncepción oral de emergencia, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral en el plan de un proyecto educativo laico, el tema del aborto, que también es un tema complicado en el cual hemos avanzado muy poco, y obviamente un punto central para nosotros también era ver qué pasaba con todo el tema de los derechos de las personas TLGB, ¿no? Y ahí encontramos dos resultados centrales que me parece importante compartir, ¿no? En esta oportunidad, y es que alrededor del 76%
de la población encuestada señala que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿no? Entonces esto me parece interesante porque hace puntos de quiebre en el cotidiano de la gente. Primero, no aceptan la patologización, que es un enfoque que nos ha marcado mucho con este tema, y otro, que al no considerarlo una enfermedad, tampoco, ¿no?, lo conciben como un castigo. Por lo tanto, no es cierto que no esté en el proyecto de Dios desde el mundo católico propiamente hablando, ¿no? Entonces, como lo suelen decir los jerarcas de la Iglesia, ¿no? Y también encontramos que el 53.1% considera que la Iglesia, como instancia oficial, como jerarquía, no debe intervenir, ¿no?, en asuntos de política pública o, por ejemplo, legislaciones que estén vinculadas para evitar o prohibir que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o algún tipo de unión. Entonces, si bien es cierto, como actores de sociedad civil siempre van a estar opinando, en todo caso no tendrían por qué ingerir en quienes toman esta decisión a nivel legislativo. Entonces ahí nos parece interesante ver cómo los católicos y las católicas de a pie, que incluso pueden tener una orientación sexual distinta a la hetero, ¿no?, están de acuerdo con posiciones más progresistas, tienen una comprensión más humana, ¿no?, y también de vela creo que apuestan por un respeto a los derechos de todas y todas, ¿no? Súper importante estos resultados que nos estás comentando, Eliana. Realmente es un avance del cual creo que intuíamos que estaba ocurriendo, pero como bien dices tú, este sondeo de opinión confirma, ¿no?, realmente que, bueno, hay avances en la mentalidad y avances en las prácticas de la gente, ¿no?, de la gente católica, porque es gente que es, como tú dices, las católicas de a pie, ¿no? Sí, yo creo que esto deberían también comprenderlo quienes hacen función pública, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos pueden tener alguna creencia religiosa muy personal, esta no debería estar por encima del ejercicio y del deber que tienen como funcionarios públicos. Entonces tendrían que legislar para todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Y la religión, en todo caso, no podría o no debería convertirse en un medio para oprimir conciencias. De acuerdo. Esto me hace pasar a la pregunta que, digamos, tenía también pensada hacer en relación a que realmente muchas personas sostienen, ¿no?, que para que exista una real ciudadanía tiene que haber un Estado laico. Lo que tú estás diciendo tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con un Estado laico, un Estado laico, en palabras sencillas, te marca la posibilidad de garantizar libertades, ¿no?, en una ciudad o en un país o en una sociedad tan plural y tan diversa, ¿no?, y nos exige en todo caso una autonomía, ¿no?, de lo político frente a cualquier poder religioso. Y a cualquier, ¿no?, creencia de cualquier funcionario que pueda, digamos, estar en ese momento siendo parte del poder político. Exacto. Nosotras somos católicas y como plasmamos al inicio de la entrevista, ¿qué nos vincula con la Iglesia Católica? Eso, nuestra identidad católica, que además hemos recreado y hemos vuelto a construir también, ¿no? Sin embargo, eso queda en el campo de la esfera personal y privada. Si fuéramos funcionarias públicas, no podríamos o no deberíamos también colocar esto por encima de nuestra función pública, ¿no? Y creo que también es importante seguir llamando la atención de quienes están en la estructura política de que hay que separar poderes, ¿no? Sobre todo en un país como el Perú, ¿no?, que está marcado por una historia de colonización muy fuerte, ¿no?, en el que también se hicieron muchas conquistas, pero también se hicieron muchos atropellos, ¿no?, y donde también la religión y la jerarquía de la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental en la historia del país. Pero estamos en tiempos nuevos, ¿no?, creo que todos hemos avanzado, las sociedades han avanzado, las democracias han avanzado, y si bien todavía nos falta mucho, el Estado laico como una exigencia, como un instrumento jurídico, como una posibilidad política de cambio, es algo que siempre deberíamos estar exigiendo y articular esfuerzos por ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, Eliana, mira, hace poco la Municipalidad de Lima está, a partir de una iniciativa del regidor Manuel Cárdenas, está intentando sacar una ordenanza municipal que justamente evite la discriminación hacia las personas con diferente orientación sexual e identidad de género. Todavía están en este proceso de ir haciendo, pues,
creando un poco una base base sólida para poder luego tener la aceptación que ahora vemos que tal vez sea más factible de toda la población, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre los pros y los contras, si es que existen, sobre una ordenanza municipal a nivel, digamos, de todo Lima? Primero saludarla, ¿no?, como iniciativa, porque puede ser un ejemplo a seguir, ¿no?, por parte de otras gestiones, ¿no?, en todos los ámbitos. Segundo, decir que lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si hay que nombrar las cosas en el papel y hay que implementarlas, pues hay que hacerlo. En el marco de un Estado laico hay que hacerlo. Y si nos vemos en la necesidad de hacerlo, es porque no se están respetando derechos. Entonces, es porque definitivamente la población TLGB es objeto de discriminación, es objeto de humillación, ¿no?, y de no respeto, ¿no?, siendo seres humanos como todos y todas en este país. Entonces, yo le vería en todo caso más bondades. Ojalá que se den todas las facilidades técnicas, económicas, políticas, para que esto se implemente y se respete. Pero también creo que es importante trabajar con la población, ¿no?, con la comprensión de la población, que no solamente pasa por el hecho de tener un marco normativo, sino que este marco normativo tiene que aterrizar también en afectos y en ideas, ¿no? Entonces, cómo también vamos trabajando esta intolerancia a lo diferente, ¿no?, este atropello ante lo que no es como yo, ¿no? Entonces, creo que allí nos compete un trabajo integral a todos y todas de diferentes niveles. O sea, la ordenanza como tal está, y probablemente resulte muy incómoda para algunos. ¿Por qué? Porque definitivamente mueve el status quo y mueve relaciones de poder, ¿no? De quienes quieren que las cosas sean de otra forma, ¿no? Pero en el marco de un Estado laico es lo que nos toca hacer, y en ese sentido la saludamos y la apoyaremos, ¿no? Y bueno, definitivamente estudios como el que acabamos de presentar y resultados que nos dan para trabajar a nivel de incidencia política nos dice, si la gente de a pie respeta, ¿no?, y no discrimina de esa forma, ¿por qué, no?, a quienes les compete desde la función pública no van a apoyar esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un pendiente para todos y para todas, ¿no? Y creo que no habría que hacer tanto escándalo de que si por qué sale o por qué no sale, porque definitivamente con funcionarios públicos les compete facilitarla, ¿no? Y a nosotros como ciudadanos nos compete ayudar a implementarla, a vigilarla y que esto se cumpla, ¿no? Sí. Y cómo vamos cambiando conciencia. Creo que puede ser una oportunidad para ir modificando conciencia en la gente de todas las edades y de todos los espacios y estratos sociales en un país tan diverso como el Perú, ¿no? Sí, perfecto. Creo que hay un gran compromiso de parte de Susana Villarán, la alcaldesa, y bueno, a partir, digamos, de esto, estoy casi segura de que esta iniciativa, con el apoyo de muchos de nosotros, saldrá adelante. Ya existen algunas ordenanzas a nivel, digamos, provincial y distrital a nivel del país, pero en Lima creo que es fundamental, ¿no?, que también esta ordenanza esté vigente, ¿no? Bueno, Eliana, mira, muchas gracias. Yo eran las preguntas que tenía que hacerte, pero quisiera saber si tú quisieras hacer algún comentario más o alguna idea, digamos, que quisieras dar fuerza en esta entrevista. Sí, yo creo que a puertas de este nuevo periodo presidencial y congresal, creo que deberíamos hacer un llamado a todas las autoridades de todos los ámbitos y posibilidades que se informen un poco más, que han sido elegidas por la población para garantizar libertades y derechos a todos sin ningún tipo de discriminación. Y lo que más daño podría hacernos es seguir en todo caso afectando la libertad de conciencia y el derecho de decirlo de las personas, ¿no? Necesitamos legislación y políticas públicas sostenidas que garanticen derechos de todos y todas. Solo así vamos a poder hablar de inclusión social. Muchísimas gracias, Eliana. Ha sido muy, muy interesante estar contigo hoy día. Gracias.